optar para los emprendedores. Gracias. Y ahora sí, ¿cuántos quieren aprender? Poné la mano en el hombro del siervo que está al lado. Hay una presencia de Dios, una... Wow. Zamarrelo al que está al lado. Dígale usted, ni la presencia de Dios te libra de este zamarreo. Prepárate, decile. Isaías 49. Recién está comenzando a fluir este río. Un siervo ha sido llamado, parte 2. Recuerdan que dividí el bosquejo en 6, 2 el domingo, 2 hoy y 2 temas el domingo próximo. Aunque por el tema a tocar y la cantidad de versículos hoy, se me va a hacer muy difícil culminar, quizá el domingo próximo lo voy a intentar. Te hablé del llamado desde el vientre. ¿Cuántos fueron llamados del vientre? Te hablé de que Dios tiene tu nombre en memoria y tiene tu nombre en cuenta. Te hablé de sentirte fracasado, frustrado y saber que Dios recompensa. Te hablé de lo que es estar escondido en Dios y Dios formándote como saeta brunida, como flecha y Dios como arquero. Y ahora toca la parte de Dios de hablarte de la misión universal de un siervo. Y número 4, de un Dios que te promete restaurarte. Voy a volver a decirlo para todos los que eligen lanzar un amén profético. Voy a hablarte de la misión universal que tenés como siervo y de un Dios que promete restaurarte. Amén. Diga conmigo, pastor, hágamela fácil. Voy a tener que hacer un poco de teología, escatología, pero vamos a hacerlo sencillo, ¿sí o no? Misión universal. Dicho de otra manera, ¿qué tenés que hacer, hermano? ¿Qué te toca hacer como siervo de Dios? Escogido desde el vientre, llamado por su nombre, Dios teniendo en cuenta tu nombre, levantándote de la frustración. ¿Qué tenés que hacer? Isaías 49:6 da un tinte profético a Isaías 49, y como esta casa está fluyendo en el río, Isaías 49 es el mandato para vos. Poco es para mí, van a decir conmigo, poco. Y van a recordar este poco, lo van a subrayar en amarillo y lo van a dejar a un costado. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Van a decir, 1, levantar las tribus de Jacob. Número 2, poco es para mí que restaures el remanente de Israel. Esto es muy raro. Está diciendo que hay que restaurar al remanente. El remanente son las pocas personas que quedaron fieles. El remanente en la Biblia son las pocas personas fieles. Y Dios dice que el siervo restaurará a los fieles. La gran pregunta de este segundo punto, atención aquí, tengo que ir rápido, usted tiene que abrir bien los ojos como 2 huevitos y los oídos bien grandes. Es por qué un siervo tiene que restaurar a alguien fiel. ¿Por qué un siervo tiene que restaurar a alguien fiel? Está hablando de una parte del pueblo que no se corrompió, que en el exilio siguió adorando, siguió glorificando a Dios, pero evidentemente Dios levanta un siervo para restaurar al fiel. Un siervo para restaurar al... Número 3, te di por luz a las naciones.
Y número 4, que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y ahora sí, en este punto voy con levantar las tribus de Jacob. El primer punto que un siervo tiene que hacer. Las tribus de Jacob representan a todo el pueblo de Dios, tanto a Israel como a Judá. Escondido en las 12 tribus está todo el pueblo de Dios que estaba arruinado, que estaba exiliado, que estaba disperso. Cuando Dios te llama, cuando Dios carga sobre vos un llamado como siervo, te manda a restaurar al pueblo completo. Está hablando del hijo que está lejos, de la cantidad de gente que está apartada, de la cantidad de gente que está lejos, de la cantidad de gente que se ha ido. Cuando habla de las 12 tribus, está hablando del pueblo completo, de Judá del sur, Israel del norte. Aleluya. Dios te está diciendo en primera instancia: yo te escojo para restaurar mi pueblo. Hay gente en tu barrio, hay gente en tu cuadra, aleluya, hay gente en la provincia de Buenos Aires que son hijos de Dios, pero están exiliados, apartados, confundidos, en tinieblas. Dios te está llamando a restaurarlos, a invitarlos, a tenderles una mano. Ellos son parte de las 12 tribus. Esta palabra restaurar tiene un significado asociado a la identidad, a la dignidad. De otra manera, Dios está diciendo: yo te llamo a ti para restaurar la dignidad. Aleluya. Usted ve hijos de Dios allí afuera, volviendo a las drogas, volviendo al alcohol, volviendo a perderse. Vea hijos de Dios en cualquier lado, menos en el lugar donde tienen que estar adorando. Esos hijos de Dios con dignidad empiezan a sentirse en un estado de indignidad, no merecedores de. Y usted no fue llamado a juzgarlos. Usted fue llamado, aleluya, a levantarlos con el sentido de devolverles la dignidad. Cuando se encuentre con un hijo de Dios caído, no lo pisotee. Anúnciele que Cristo le ha dado una oportunidad y que es digno, aleluya. Usted en Isaías 49 recibe un llamado para devolverle dignidad a los hijos de Dios. Permíteme decirte algo, por favor. Si estás acá y sos apartado, si estás acá y te confundiste, si estás acá y la pifiaste, si estás acá y hiciste las cosas mal de nuevo, vengo a decirte como pastor que no estoy para pisotearte. A ti te digo que fui llamado a devolverte la dignidad, a volverte a tratar como un hijo de Dios, a volverte a tratar como un siervo, a volverte a tratar como un escogido, a volverte a tratar como un amado. Aquí me tienes para devolverte la dignidad. Aleluya. Y ahora sí, número 2. Lo llama a restaurar el remanente de Israel. Aleluya. Y entonces cuando uno hace un análisis de por qué un siervo tiene que restaurar a alguien fiel, porque quizá usted solo piensa que el que necesita restauración es el que se equivocó, pero Isaías 49 te permite ver que el fiel, el que permanece fiel, también necesita ser restaurado. Háblele a alguien aquí entre ustedes que nunca falló, que se mantiene fiel pero recibió muchísimos golpes. Me gustaría hablarle a alguien hoy que siempre está fiel, que nunca aflojó, que está cada culto, cada reunión, que adora, que glorifica, que sigue, pero está golpeado. Es que cuando habla de restauración aquí, cuando habla de restaurar el remanente, habla de restaurar la vergüenza. Para un judío ser exiliado y estar bajo el dominio de un imperio era estar puesto en vergüenza. Así que está diciendo que el siervo que describe en Isaías 49 es un siervo que cuando se cruce con otro siervo o alguien del pueblo de Dios fiel, pero que está pasando tiempos difíciles,
que es fiel y su esposa le fue infiel. Que es fiel pero su esposo le fue infiel y lo puso en vergüenza. Que es fiel pero sus hijos le causan vergüenza. Que es fiel pero en la vida lo han tratado con vergüenza. Cuando te cruces con un siervo fiel que lo han puesto en vergüenza. Cuando te cruces con un siervo fiel que le han dado vuelta a la cara. Cuando te cruces con un siervo fiel que la familia lo puso en vergüenza, que el propio hermano lo puso en vergüenza. Entonces dice que el siervo de Isaías 49, al siervo fiel, al remanente, lo restaurará. Y esto básicamente lo que está diciendo es que todo el que fue puesto en vergüenza, todo el que ha sido abandonado, el siervo verdadero, el siervo de Isaías 49, realza la dignidad del que ha sido fiel. Afirma su identidad como pueblo de Dios. Le devuelve la esperanza. Digo que, ¿cuál es el trato con tu propio hermano? En Isaías 49 describe que cualquier siervo fiel también puede sentir vergüenza de lo que está pasando, de la vida que está llevando. Pero el siervo que describe Isaías deja en claro el llamado que tiene. Tiene el llamado de restaurar a los que perdieron dignidad, pero también de tratar con dignidad a los que son fieles pero pasaron vergüenza. Vuelve a levantar a tus hermanos, tiende la mano sobre, aleluya, sobre Israel. Restaura Judá, levántate iglesia, camina en el río de Dios. Vuelve a llamar a los exiliados y levanta a los hermanos fieles, cansados, aleluya. Fuerte el aplauso al Señor si está entendiendo. Número 2. Esta relación de restaurar un remanente fiel habla de vergüenza y de fe. Porque los judíos que habían sido exiliados, que habían permanecido en Dios, habían perdido dos cosas: la fe con vergüenza. Significa, escuche muy bien, que eran fieles pero desesperanzados. Esa es la traducción original. Yo quiero que usted me sea sincero o sincera. ¿Cuántos de ustedes vienen a los cultos y son fieles? Dan sus diezmos y sus ofrendas fieles, van a las arcas y son fieles, cantan y son fieles, pero saben por dentro que han perdido la fe. Saben que no van a abandonar a Dios, está claro. Nunca más dejarán de estar en este lugar. Jamás dejarán de confesar que Dios es grande. Pero por adentro han perdido la esperanza en algo. Ya no creen como creían antes. Ya no tienen una fe inocente como antes. Los golpes no les han quitado la fidelidad a los golpes, pero les han robado la esperanza. Ya no sienten deseos de seguir viviendo con la esperanza que tenían antes. Ahora cantan, adoran, pero vuelven a sus hogares y se sienten por dentro con esa cuota grande en el alma de desesperanza. Sienten un vacío tan profundo que es muy parecido a una depresión. Y por adentro son siervos fieles y te vengo a felicitar y sé que nunca abandonarás. Pero hoy vengo a hablarte como el siervo de Isaías 49. Y a decirte que el día que Dios levantó al siervo de Isaías 49, lo levantó para restaurar las tribus de Jacob y para decirle algo al remanente de Israel, a todos los fieles. Vengo a restaurar dos cosas en ustedes, aleluya. Vengo a restaurar la dignidad y vengo a restaurar la esperanza. No vas, aleluya, a pasar el resto de tu día solo siendo un siervo fiel desesperanzado, sino que volverás a ser un siervo fiel con fe, con esperanza, con sueños, con alegría. Fuerte ese aplauso al Rey si está entendiendo. ¡Aleluya! Ahora, no es un dato menor que dice poco es para mí. Por favor, los lectores de la Biblia no pueden obviar que Dios diga poco es para mí que hagas esto. Y se refiere a su pueblo. Por favor, presten mucha atención. Ese poco
tiene una traducción y significa: esto es solo el comienzo de algo. Y entonces él comienza a hablar de qué tiene que hacer el siervo luego, como segunda instancia. Es que hay gente que solo piensa que el mandato del siervo es restaurar la iglesia, trabajar con la iglesia, enseñarle a la iglesia. No digo que esté mal, pero la Biblia describe y dice: poco es. Lo cuarto que viene en relación a lo poco es: quiero que seas luz a las naciones. Está diciendo: no es suficiente con que restaures a Israel, quiero que tengas una misión global. Aleluya. No es suficiente. Lo primero es restaurar Israel. Lo segundo, restaurar las tribus. Levantar las tribus, restaurar Israel. Pero Dios dice: esto no queda ahí. No es suficiente. Quiero que seas luz de las naciones. Quiero que seas luz con la gente que no me conoce, que nunca me conoció. Esos adictos que están en las esquinas, que jamás me conocieron. Esa gente que necesita escuchar de mí. Esa gente que jamás pisó una iglesia. No solo quiero que levantes a Judá. No solo quiero que restaures Israel. Yo te doy por luz a las naciones. Yo quiero que hables allá afuera, siervo de Isaías 49, que le digas a todos los que están en tinieblas, a los hijos míos que ni siquiera saben que son hijos, que les enuncies el evangelio. Aleluya. Que les prediques de Cristo, que lleves a Cristo a las calles. Quiero que te levantes y sepas que no solo basta. El comienzo es cuidar Israel, el comienzo es cuidar mi pueblo, pero mira que allí hay muchos que son parte de mi pueblo que no lo saben. Levántate, predícales, anúncialo. Y recordarán que hay un paralelo entre el Isaías 49 y un texto mesiánico. Y algunos dirán: no, ese es un problema de Cristo, Él es la luz del mundo. Que Cristo restaure al hermano, que Cristo restaure, que Cristo levante Judá, que Cristo restaure a ese fiel desesperanzado, que Cristo vaya a buscar a ese adicto, que Cristo vaya a buscar a esa mujer, que Cristo vaya a buscar a esa depresiva. Pero yo creo que deben recordar que San Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Decirle a que está al lado: no te escondas. Decirle: no te escondas. Lo próximo que dice es: seráis mi salvación hasta lo postrero. Quiero hablar de la misión de la iglesia. Yo no sé si alguien tiene un llamado misionero a cruzar las fronteras, a ir a predicar al impenetrable, a ir a los lugares donde están los indígenas, a lugares donde la palabra no ha llegado. Básicamente, esta cuarta posición de Isaías 49, y está en esta casa. Esta casa va a levantar misioneros. Voy a volver a repetirlo: esta casa va a levantar misioneros. Porque está el río de Isaías 49. Va a levantar siervos que restauran las tribus de Jacob, siervos que levantan a los hermanos fieles que necesitan ser restaurados. Va a levantar siervos que van a predicar el evangelio a toda criatura, y van a levantar siervos misioneros que van a ir hasta lo postrero llevando la salvación. La palabra, escucha aquí, y aquí está medio fuerte esto. Dice: llevarán la salvación hasta lo postrero. La palabra usada aquí es Yeshua, la misma raíz de Jesús. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a decirte por qué Dios te está tratando tanto, comunidad. Porque estás tan revolucionado por dentro. La traducción de esto es: cuando tú lleves el mensaje, dentro tuyo estará el mensajero. Todo lugar donde pise la planta de tus pies misionando, tú no llevarás un mensaje de la boca para afuera. Dentro tuyo estará el mensajero. Llevarás la salvación hasta lo postrero. Por eso dice que seas mi salvación.
No es que la Biblia te está asignando el título de Mesías. Está diciendo: el día que llegue Luis, el día que llegue Diego, el día que alguien abra la puerta de esa casa y entre, físicamente te van a ver a ti, pero dentro tuyo estará caminando contigo, hablando contigo, aleluya, levantando las manos, orando el mensajero. ¡Aleluya! Está diciendo de otra manera, el mensajero, el propio Jesús, que está adentro tuyo, es el que caminará contigo. El siervo no lleva la salvación, es la expresión visible del poder de Dios. Cuando entres a una casa, cuando pises tu barrio, allí donde hay brujería, donde hacen altares, cuando pises el país que pises, la provincia que pises, el espacio que pises, aleluya, en ese momento no son tus pies, aleluya, es Cristo adentro tuyo, tomando lugar y territorio. Lo que está diciendo, que todo lugar donde estés tengas bien en claro que no es un mensaje de la boca para afuera el que portas, es un mensajero adentro. Si tú caminas, Él camina. Si tú hablas, Él habla. Si extiende la mano, Él extiende la mano. Si reprendes, Él reprende. ¡Amén! ¡Claro que sí! Y ahora sí, necesito empezar a predicar más profundo. Y voy a desasnar dudas. Versículo 8. ¿Están todos aquí? Me levantan la mano si me vienen siguiendo. Si no veo todas las manos, arranco de nuevo. Vas a entender muchas cosas de tu vida. Esta parte fue la más difícil para mí como siervo. Versículo 8. En tiempo aceptable te oí. Diga conmigo: te oí en pasado. Yo no sé cuántos sienten que Dios los ha dejado de oír de forma personal. Es que Dios solo te oye en tiempo aceptable. Yo no sé cuántos de ustedes dicen: hay áreas en mi vida que siento que Dios ni me escucha. Antes Dios me escuchaba en todo, ahora siento que Dios ha guardado silencio. En tiempo aceptable te oí, habla en pasado. Y en el día de salvación te ayudé. Diga conmigo: te oí, te ayudé. Está en pasado. No sé cuántos sienten eso. Algún día Dios me oía. En algún momento me ayudó. En algún momento de la vida sentí que Dios prestaba más atención sobre mis asuntos personales. En algún momento de la vida sentí que Dios estaba conmigo, mimándome, ayudándome, levantándome. Y automáticamente este texto, te oí y te ayudé, en pasado está hablando de un cambio de temporada en el siervo. El siervo toma conciencia de que a partir del momento de Isaías 49, el siervo ha sido oído, el siervo ha sido ayudado, pero ahora viene un cambio de tiempo. Es que a partir de ese momento el siervo ya no iba a ser oído, el siervo iba a tener que empezar a oír. El siervo ya no iba a ser ayudado, el siervo iba a tener que empezar a ayudar. Básicamente está estableciendo un cambio en el tiempo. Dios cambiando el tiempo del siervo, diciéndole en términos matanceros: yo ya te oí, ahora oíme a mí. Yo ya te ayudé, ahora ayuda vos. Amén. Quiero que entienda esto. Espera ahí. Te oí, te ayudé. Está en un pasado profético. El verbo utilizado es un pasado profético.
Déjeme explicarlo despacito. Cuando Dios le estaba diciendo te oí, no le estaba diciendo lamentate porque no te estoy oyendo. Le estaba diciendo ponete contento que te oí. Porque si te oí antes y estoy cambiando el tiempo, estoy a punto de hacer algo nuevo ahora. Se lo digo a alguien que está pensando y Dios no me oye y se está lamentando. No, alegrate. Dios está cambiando el tiempo y Dios ya no me ayuda. Alegrate. Dios está cambiando el tiempo. Ahora no sos vos, aleluya, el que va a ser oído. Sos vos el que va a abrir los oídos para oírlo. Ahora no sos vos el que va a vivir siendo ayudado. Sos vos el que con la unción de Dios va a salir. Amén. Aplauda al Señor si está entendiendo. Hay un cambio de temporada. Y usted en crisis, ¿no? Y que Diosito no es como era antes conmigo. ¿Puedo contarle un secreto? Wow. Poco chusma en el culto del miércoles. ¿Puedo contarle un secreto? Yo aprendí algo. Yo aprendí a actuar como Dios tiene ganas de actuar. Y la gente a veces no me entiende. Es que de repente dicen, ¿cómo cambió el pastor conmigo? Tanto que me oía, tanto que me ayudaba. Y ahora ni me oye. Lo único que hace es que quiera oírlo a él lo que tengo que hacer. Yo mucho tiempo cometí errores por no poder identificar esto que les estoy enseñando. Así que yo decía, Dios, no puedo ser tan cruel con Pirulo. Está pasando un mal momento y vos me estás diciendo que le diga a Pirulo cuánta gente trajo el domingo. Pirulo me va a matar, Señor. Claro, cuando yo lo entendí que yo había ayudado mucho a Pirulo. Y ahora no se trataba de que yo ayudara a Pirulo, se trataba de que Pirulo ayudara a otros. Y si Pirulo era capaz de en sus momentos difíciles ayudar a otros, entonces por añadidura Dios ayudaría a Pirulo. Cambió el pastor, no es el mismo. No sabe lo que es la líder ahora, no sabe lo que es. Antes era una santa, ahora. Es que cuando Dios cambia, Él empieza a cambiar tu corazón y tu mirada respecto de alguien. Y de repente a alguien que le tolerabas todo, ya no le tolerás todo. Dice, bueno, si no te gusta, ¿qué onda? Y ahora esa queja de alguien que antes te parecía una queja. Hay un video en TikTok. Es un pibito como narigón. Y que le dice a la mamá que no iba a ir a la escuela, que no iba a ir a la escuela, que no iba a la escuela si la madre no le dejaba plata. No sé si lo vieron. Usted vi que vi TikTok. Pero lo más gracioso de ese TikTok que el pibe, no sé, parece que tuviera como 17. Si no me dejas plata no voy a la escuela. Y la madre discutiendo con él como si tuviera 5 años. Y a veces los líderes hacemos eso y Dios no hace para nada eso. No es que Dios va a cambiar tu temporada como siervo y te va a decir, y vos le decís, No, Dios, a mí me gusta que vos me escuches a mí. y Dios te va a decir, pobrecito, por favor te lo pido, ayuda a alguien. Y entonces te vas a levantar y Dios va a estar ahí rogándote, ¿te acordás de ayudar a Pirulo? Y vos le decís, no, primero a mí dame plata. 40 años tenés de cristiano. Hace 62 años vas a la iglesia. No sos un cristiano, sos un jubilado del cristianismo. En tiempo aceptable te oí. Y ahora vos querés que Dios sea igual con vos. Y Dios en realidad quiere que cambies el eje del servicio y que ahora no seas vos el que sos oído, sino el que oye. No seas vos el que siempre están ayudando, seas vos el que ayuda. Pero yo también tengo problemas y Dios te va a decir, yo tengo más, ayúdame. Tengo cientos de hijos por los que estoy llorando, rogando día y noche. Este versículo habla de un giro en el tiempo.
Y ahora sí, la traducción original dice, y el siervo cambia el rol. Y el siervo cambia a él. Ya deja de ser el siervo que vive pidiendo ayuda. Deja de ser el siervo que vive demandando que Dios haga algo. Para cambiar su rol. Deja de ser el que demanda para ser el que ofrece. Deja de ser el siervo que está reclamando para ser el que hace. Este texto básicamente está diciendo, acaba de cambiar Dios el rol de un siervo. Decirle al que está al lado, Dios te está cambiando el rol en el año número 10. Te oí, te ayudé. Está en un pasado, indica que algo ya fue establecido en el cielo. Esto es muy fuerte. Básicamente necesito dar algunas palabras para enseñarlo. Está asociado al tiempo Kairos. La Biblia está escrita en tiempos. Y determinados textos hablan del Cronos y determinado texto del Kairos. Crono es el reloj, el tiempo humano. Kairos es el tiempo de Dios. Está diciendo de esta manera, quiero que me escuche bien. Dios ya ha determinado el tiempo en que te iba a oír, el tiempo en el que te iba a ayudar. Pero también tiene determinado en el tiempo en el que vos vas a oír y el tiempo en el que vos vas a ayudar. En el tiempo establecido por el cielo fue el tiempo en el que yo te mimé. El tiempo establecido por el cielo fue el tiempo en el que yo te ayudé. El tiempo establecido por el cielo fue en el que yo estuve pendiente de todas tus cosas. Pero también el tiempo en el cielo estableció la coma. Estableció el día que la ayuda sería en pasado y el oír sería en pasado. Y no es que no te vaya a responder. Es que te das cuenta que todas tus oraciones que tienen que ver con vos ya no tienen mucho sentido en tus oraciones, que ahora estoy indicándote que te quiero llamar como siervo. Está hablando de un Dios que acaba de terminar un tiempo. Aleluya. Está hablando de un Dios que dice, yo determiné el día en que comienza tu misión. Yo determiné la hora en que comienza tu llamado. Yo determiné el minuto en que abriría tus ojos. Yo determiné el tiempo exacto en que podría dentro de ti el servirme. Yo fui el que te visité. Yo fui el que marcó ese tiempo. Es que hay una realidad encriptada en este versículo. Es que Dios primero te sostiene. Dios te ayuda. Versículo 2, predicado a la reunión pasada, Dios te afila, Dios te guarda, pero es inevitable que en el tiempo oportuno el arquero tience el arco. En la aljaba te guarda, en la aljaba te escucha, versículo 2, en la aljaba te sostiene, pero cuando te lanza, ahora ya no sos más alguien en la aljaba, sos una herramienta utilizada por Él. El secreto, el misterio es identificar cuando el tiempo de alguien cambió. Por eso hay cristianos que se sienten viviendo fuera de tiempo. Yo debería ser, yo ya debería estar. ¿Conoce gente así? Ya no hay más amenes. Lo que está diciendo lo mismo que este texto. No me di cuenta que Dios ya había establecido el tiempo de y ahora me siento fuera de tiempo por dentro. No te preocupes. Yo cuando recibí Isaías 49 estaba 20 años atrasado, pero salí corriendo por la palabra profética y a partir de ese día dije, tiempo no pierdo más. Voy a correr hacia la voluntad de Dios. Nunca más voy a perder tiempo en mi vida. ¡Nunca más! Y aquí viene algo poderoso. ¿Están acá o no? Y entonces le dice, en tiempo aceptable te oí, te ayudé. Y automáticamente sigue el texto.
luego de terminar la promesa con ellos, y le dice, para que digas a los presos, salid. No, esperen sentados un poquito más. Quédese tranquilo. 10 minutos más, por favor. ¿Puede ser o no? Que viene algo poderoso para la liberación. ¿Están acá? Escuche por favor acá, porque esta es la parte que más tienes que conocer o interpretar de tu ministerio. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Diga, mostraos. Diga bien fuerte, mostraos. En los caminos serán apacentados. Por favor, voy a dar una catarata de revelación, necesito una gran atención. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Vuelvo a repetir. Para que digan a los presos, salid. Dios te cambió la temporada y ya esa temporada de oír o de ayudar cambió. Y ahora está la temporada en que Él te dice, quiero que le digas a los presos, salgan. Y a los que están en tinieblas, mostraos. Vuelvan a decir, mostraos. En los caminos serán apacentados, no es un dato menor. Y en las alturas tendrán sus pastos. A los que están en tinieblas, mostraos. Significa esto, por favor, reténgase aquí. Hay gente ignorante afuera, desesperanzada, con deseos de suicidarse, marginadas de la vida, muertas espiritualmente. Este mostraos es poderoso, es Jehová reina. Cuando comenzamos en aquel taller, hasta pastores se paraban con el auto en la puerta a esperar que yo salga, a decirme que por favor baje las puertas de la iglesia porque lo mío era una vergüenza para el evangelio. Que la gente que pasaba por la puerta y veía a todos fumando y a las muchachas con los llores mostrando medio glúteo era una vergüenza para el evangelio. Literalmente en los primeros cultos había una sola persona sentada y yo tenía que llamar afuera a todos que estaban fumando un pucho o alguna otra cosa un poco más distante, pero se olía. Que les puedo asegurar que se sentía que después del culto todos conjuntos tomaban un micro y se iban a Jessy. Eso es lo que se percibía. Así que se han parado en la puerta y me han dicho, muchacho, dedícate a otra cosa. Me han escrito por Facebook, me han citado más de una vez. Yo no arranqué con ningún cristiano teólogo. Yo arranqué con gente en tinieblas. Yo no arranqué con eruditos, yo arranqué con adictos. Yo no arranqué con maestros, yo arranqué con prostitutas. Yo no arranqué con pastores, yo arranqué con depresivos. Y lo digo con orgullo, porque soy el siervo de Isaías 49 como vos. Y está diciendo que el siervo hará esto, mostraos. Mostrar significa el siervo sacará a alguien de la oscuridad y le restaurará la visibilidad. Atención aquí. La raíz significa el siervo descubrirá a alguien oculto. El siervo hará visible un anónimo. Mostraos viene de una raíz que significa el siervo es capaz de mostrar la identidad anónima de un escondido en la oscuridad. Los que se paraban en la puerta del taller de Monseñor Bufano, que me decían, no son más que adictos, no son más que prostitutas, no son más que depresivos, dedicate a otra cosa. No sabían que en esa granja Dios me había dicho que me daba la capacidad de revelar la identidad escondida de un anónimo en la oscuridad. Se lo digo de otra manera.
Se lo digo de otra manera. Oh, no se está entendiendo esto. Quiero levantar líderes. Escuche esto. Quiero hacer crecer la tribu. Escuche esto. ¿Dónde los quiere buscar usted? Me voy a parar en el instituto a buscarlo. En la puerta. Me lo voy a ir a robar de otra iglesia ya formado todo. Que diga amén, que se porte bien todo. No. Tiene usted la unción de mostrar. Tiene usted la unción para, aleluya, descubrir un anónimo en la oscuridad y devolverle la identidad y la visibilidad que Dios le quiere dar. Cuando una iglesia camina en la unción de Isaías 49, no es una iglesia que necesita estar lleno de los mejores. Es una iglesia que sabe detectar en medio de la oscuridad aquellos que fueron descubiertos por Dios, y por encima de la oscuridad son los futuros líderes, pastores, apóstoles, misioneros. ¿Cuántos tienen un gloria a Dios? Diga, mostraos. Ahí está mi equipo. Vaya a verlo a mi equipo. Hay uno que vendía entradas ahí en Jesse. Estaba cortándome el pelo un día. Jamás le dije que deje de vender entradas. Flor de curro tenía. Una buena moneda se hacía, ¿no? Nunca se me ocurrió decirle que lo deje. Pero ahí entre el espejo, mientras me cortaba el pelo, lo miraba. Decía, este es un siervazo. Un anónimo en la oscuridad de la vida, teniendo la dignidad de un pastor. Un día cortándome y se tomó una decisión. Una decisión que seguro te habrá costado unos buenos pesos, ¿o no? Voy a dejarlo. Bueno, yo por adentro, aleluya, Isaías 49. Wow. Entre las filas de mi equipo tengo algunos que han estado hundidos en las drogas, pero recontra hundidos en las drogas. Jamás los he dejado ver como esos pastores que son. Es que Dios te da la capacidad de identificar en medio de la oscuridad aquellos a quien Dios los quiere quitar del anonimato de la oscuridad para darles visibilidad y ministerio. Revelar una identidad escondida en el anonimato de la oscuridad. ¿Sabe qué significa mostrar? Tener la capacidad de ver con los ojos de Dios para ver a alguien emerger del oscuro. ¿Sabe la cantidad de gente que yo vi emerger de la oscuridad? ¿Sabe qué significa como un sinónimo salir de un escondite oscuro para ser revelado? Déjeme culminar con este concepto de los caminos serán apacentados. No está hablando de cualquier camino. Déjeme dar dos conceptos más con su atención. Está diciendo cuando peguen la vuelta de la vida y decidan volver de la oscuridad a la luz, no tendrán que esperar hasta llegar a hacer todo lo que Dios les prometió. Mientras ellos empiezan a caminar hacia donde Dios les prometió, ahí en el camino les daré cientos de alimentos. Quiero que escuche muy bien esto, por favor. Se está refiriendo básicamente a que cuando tengas discípulos que no sean todo lo que Dios prometió que son, pero que arranquen, déjalos que coman, déjalos que disfruten las pastas, la comida divina, la unción de Dios, pero todavía se las manda, déjalo que está caminando. Está diciendo que el siervo es capaz de alimentarlos mientras caminan en los caminos, serán apacentados. Está hablando de los exiliados. Les está diciendo a los exiliados, perdón que tengo que hacer un paréntesis con esto, le está diciendo cuando usted vuelva del exilio, ya al volver a dar los primeros pasos, empezará a sentir que Dios lo alimenta.
Y empezará a sentir la gracia de Dios sobre usted cuando cambie, cuando ya sea transformado. No, aliméntelo ahora, abrácelo ahora, dele palabra ahora. Deje que Dios lo toque ahora. Todavía no es lo que va a hacer, pero es alguien en un camino volviendo del exilio, alimentándose de la palabra de Dios. Deje que cuando empiecen a volver no sean perfectos, no son perfectos, son exiliados regresando. Aleluya. Y mientras van regresando por el camino del exilio, van comiendo palabra, bendición, amor, misericordia. Aleluya. Eso está diciendo. Me deja una más. ¿Puedo una más? Y dice algo muy raro que requiere de un análisis. Dice, en las alturas, ¿en dónde? Tendrán sus pastos. Pero toda la Biblia enseña que los pastores daban de comer en la llanura, no en la altura. De hecho, jamás llevaban las ovejas a las alturas, porque en las alturas, estoy hablando del punto geográfico, no espiritual, en las alturas es todo árido. Pero aquí Dios deja un dato muy particular, y que todos los que son re JR lo van a entender. Está diciendo, cuando les toque vivir una temporada bien árida en la vida. Allí hicieron ustedes la escena, los muchachos. El día que a mí me cortaron la cabeza, cuando me corto el pelo se me ven los puntos. Cuando les toque vivir el tiempo difícil, lugares que normalmente no tienen pasto, allí en las alturas, en los lugares que no producen, Dios le dará pasto, Dios le dará provisión. Y en los lugares difíciles, Jehová reina. Vengo, aleluya, a decirte que en tus momentos difíciles no habrá Dios que no te sustente, que te dé pasto, que te dé provisión. Cuando emprendas tu camino misionero, cuando emprendas tu camino pastoral, aún en los momentos más difíciles, en los momentos de abandono, en los momentos de duelo, en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, en los momentos áridos de la vida, te aseguro que tendrás un Dios que te hará y te dará alimento en las alturas. Jamás Dios te fallará. Te dirá que a veces estarás en la llanura y a veces en lugares áridos, mas jamás te faltará alimento. Fuerte ese aplauso al Rey. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Oh, Isaías 49, corre como un río en la casa. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta o no? ¿No parece que estuviéramos vos y yo solos tomando un café o un matienzo? Quiero que pienses esto, por favor. ¿Puedes recapitular la cantidad de años de cristiano que tienes, o días, o semanas? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te dejó de alimentar Dios en algún momento? ¿No te diste cuenta de cuando estabas así re caliente, re rebeldón, re rebeldona? De repente ahí, yo no quiero, porque no me gusta. Había un toque de Dios. Una palabra que penetraba a tu interior y empezabas. Ahí te fuiste recaliente, renojado. Pero por adentro, ahí algo está pasando. Sentías a Jesús al lado, enojado, rebelde, embroncada en el tiempo árido. Y a mí nadie me presta atención, y a mí nadie me escucha. No sé si lo experimentaron.
Dios tiene promesa con la casa, y lo que se mueve en el ambiente espiritual que estuvo en la cabeza el día que Dios lo llamó, siempre reinará sobre nosotros, solo que a partir del año número 10 Dios nos quiere hacer conscientes. Jamás dejaré de pastorearte, aunque cuando te acerques huelas a 50 paquetes de Marlboro. No dejaré de abrazarte ni decirte cuánto Dios te ama. Yo te puedo asegurar, pero te puedo asegurar que de ese taller de pintura en Monseñor Bufano, yo nunca he dejado de ver, cada vez que predico, un ejército de pastores y de líderes. Nunca, no hubo mala noticia, no hubo líder que me dijeron que se bajó, no hubo persona que se fuera, no hubo blasfemia en Facebook, no hubo fotos que levanten, no hubo cosas que digan que soy un hechicero, que tengo una secta que canta gente, no hubo cosa que la gente diga que haya apañado mi ojo. Siempre que miro la gente veo lo mismo, un ejército de Dios. Hijos fieles, soldados de Jesucristo. ¡Aleluya! Diga, ¿por qué? Porque está sobre nosotros la unción del mostraos, la capacidad de ver lo que está escondido. Yo no sé por qué esa chicola ahora. Estamos bien. Si usted supiera las veces que me dicen, ¿usted no conoce a quién tiene en el equipo? ¿Usted sabe quién es ese líder? Todo lo que hace. Si el pastor supiera lo que es esa sinvergüenza del infierno, le quitaría la bandera que porta. Si el pastor supiera lo que hace, le cambia el color por el color negro, negro de pecado. ¿Tú crees que Dios podría pastorearte a ti, a ti, si Dios se olvidara de quién realmente sos? ¿Te imaginas a Dios pastoreándote a ti por lo que has hecho? Te equivocaste, entonces ahora serás el equivocado para Dios, y siempre serás el equivocado. No funciona así. Dios siempre te pastorea desde el lugar que sabe y reconoce quién sos en Él. Nunca te pastoreará como un adicto si eres adicto. Te ayudará a salir de ese lugar para llegar al lugar que Él tiene para vos. Pero nunca te verá a través de los ojos de alguien que nunca se va a recuperar. Es imposible que Dios haga eso. ¿Y por qué lo haría un pastor? ¿Por qué veríamos a la gente así? Déjenme pastoreando este pueblo precioso, imbuido en el río de Isaías 49. Déjenme ver cientos de pastores levantarse, que no los conozca absolutamente nadie. Déjenme ver cientos de jóvenes decir gloria a Dios, que jamás nadie daba nada por ellos. Déjenme ver familias restauradas que estaban totalmente destruidas. Déjenme ver adoradores levantarse de las esquinas. Déjenme ver, aleluya, levitas levantarse de los lugares más oscuros. Déjenme ver apóstoles crecer de los lugares donde han sido despreciados. A mí déjenme ver un Dios actuando, sacando del anónimo, aleluya, aquellos que han nacido en la oscuridad, pero fueron destinados a vivir, aleluya, siendo los siervos de Isaías 40. ¡Aleluya! ¡Woo! ¿Lo cree? ¿Lo cree? Diga conmigo, y esto recién empieza. Isaías 49 es un río que no se detendrá jamás. ¿Lo recibe? Póngase en pie, levante sus manos.
Adora a Dios. Para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, tú eres digno. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, tú eres digno. Y tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, tú eres digno. Y tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, tú eres digno. Y tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Sí, Dios, tú eres. Voy a pedirte que si recibiste la palabra y te sentiste identificado, reconoces que Isaías 49 es un río profético de Dios para la casa, en el cual decides sumergirte. Por favor, puedas pasar al altar. Quiero orar por vos. Itzamondo rocondo ramamaconda. Robrodoro shederabacota tamandara. Sumrananamacuamamanda ramashirababacada. Todos los líderes y el equipo mío intercediendo. Todos levantando intercesión. La recompensa y de su sacrificio, y que el Cordero reciba. Levante sus manos y pídale a Dios recibir ahí. Que todo lo que está cargado en la palabra ingrese en el Espíritu. Su sacrificio, y que el Cordero reciba. Que sean todos llenos de tu río. La recompensa. No controle lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted. De su Deje que Él lo llene. y que el Cordero En el Espíritu muévanse. Llénalos a ellos, Señor. su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Comience a orar ahí, por favor. Pídale al Espíritu Santo que lo llene, que lo toque. Pídale, tócame, Espíritu Santo, tócame, lléname, 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 lléname. Que no sea la palabra, solo la palabra oída, que sea la palabra en el interior corriendo, que sea el río del Espíritu corriendo, que sea el río del Espíritu corriendo. Todo el equipo va a estar intercediendo. Aquel día fui lleno del Espíritu Santo. Aquel día fui lleno del Espíritu Santo. Las lenguas hablaban los misterios del cielo. Todo el que tiene lenguas, suelte sus lenguas, suelte su intercesión. Hay un río poder. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, dígale, Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Señor, yo lo recibo. Aleluya. Llénala, llénalos, llénalos, llénalos a tus siervos, llena a la pastora, llénalo, 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 llénalo. Pídalo, 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 pídalo.